Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar un tema que está relacionado más con la tecnología que con la informática. Se llama inventos. Desde que apareció la humanidad en la Tierra, siempre nos hemos estado reinventando. Siempre necesitamos inventar algo nuevo que nos facilite más todas las actividades cotidianas. Fue así como aparecieron los inventos. Siempre han existido los inventos, siempre hemos estado inventando. Y ese término invento básicamente se refiere a la acción y al efecto de inventar o descubrir algo nuevo o algo desconocido. Ahora, no siempre tiene que ser algo nuevo, puede ser algo que ya existía, pero que nosotros lo mejoramos para facilitar mucho más todas las actividades cotidianas. ¿Cómo no hacen los inventos? Pueden ser ideas previas o pueden ser objetos que ya existen. Sin embargo, el proceso de la invención puede incluir modificaciones. El invento no se hace de la noche a la mañana. Algunas veces sí, pero en la mayoría de los casos tiene que ser bien pensado. Son innovaciones que se derivan de algo que no existe. Ahora, cuando la creación surge a partir de la inventiva de la persona y sin antecedentes concretos, el invento supone un gran aporte al conocimiento humano. Pero todo lo que se crea tiene un valor comercial, un valor económico, un valor sentimental. En fin, siempre hay un valor para todo lo que nosotros estamos creando, aunque seamos solamente nosotros los que le damos ese valor. Pero los inventos se pueden proteger. Por ejemplo, cuando tú compones una canción, eso es un invento y esa canción, los derechos de esa canción, tú debes protegerlos. Porque si la canción se vuelve comercial, disculpa, esa canción comienza a tener un rendimiento, unos créditos económicos. Y si tú no proteges esa canción, pues otra persona puede hacerse el propietario de esa canción como si él fuera el creador, el inventor, y va a recibir todos los beneficios que produzca esa invención. Entonces, para proteger los inventos existe algo que se conoce como la patente. La patente es un recurso legal que le permite a los creadores proteger sus invenciones. El hombre se ha dedicado a la invención desde que apareció en la humanidad. Uno de los primeros inventos fue el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué nació el desarrollo del lenguaje? Porque era una necesidad que tenía el ser humano de comunicarse con sus pares, con sus similares. De lo contrario, la humanidad de pronto no hubiera avanzado al ritmo y al paso que se desarrolló. El lenguaje se puede considerar como el primer gran invento de la historia de la humanidad. Ahora hay unos inventos físicos con objetos concretos y reales que también tienen una fecha histórica que fueron realizados en piedra, como en el caso de las primeras ruedas que fueron creadas y que después de la rueda permitieron crear muchos inventos. Pero muchos inventos han tenido lugar a lo largo de la historia y entre ellos podríamos destacar a varios que se han convertido en unos elementos imprescindibles de nuestra existencia, que han mejorado nuestra calidad de vida y que nos han hecho que avancemos considerablemente en distintas áreas y en distintas facetas. Por ejemplo, para citar algunos, podríamos citar el invento del automóvil como uno de los inventos más significativos de la humanidad. Eso se dio en el año 1885, cuando un ingeniero de origen alemán llamado Carl Friedrich Benz llevó a cabo la invención del que está considerado como el primer automóvil, el primer coche. Y así fue como nació un medio de transporte que ha revolucionado, todavía sigue revolucionando la sociedad. Cada día se están creando nuevos inventos en los automóviles, se están mejorando. Otro de los inventos que están considerados como de los más importantes a lo largo de la historia es el de la bombilla. Este invento de la bombilla, del foco, fue creado por un señor norteamericano llamado Thomas Alva Edison, considerado como el padre de la bombilla. Y esta fue desarrollada en el siglo XIX.
y que igualmente supuso un acontecimiento de gran calado en toda la humanidad. Ustedes se imaginan si nosotros no tuviéramos disponibilidad de las bombillas en estos momentos, todavía estuviéramos con mechones que también nos permitían alumbrar, pero usted estaba cerca de un mechón y se llenaba de humo, además del olor que producía ese humo. El invento de la bombilla permitió que nosotros pasáramos del mechón a la iluminación con la bombilla. La penicilina es un antibiótico que nos permite combatir muchas infecciones, muchas enfermedades, como la que estamos padeciendo en este momento, la pandemia del COVID-19, aunque la penicilina no está pues como uno de los medicamentos que combate el COVID, pues en su momento la penicilina sí combatió muchas de las infecciones que padecía la humanidad en las épocas anteriores. Otro invento que también ocasionó en toda la humanidad un impacto grande fue la píldora anticonceptiva. Recuerden que antes las familias eran familias numerosas que tenían de 10, 12 y hasta 15 hijos. Con la creación de la píldora anticonceptiva, de la explosión demográfica, se pudo controlar un poco y se bajaron los niveles de pobreza porque habían familias que tenían una cantidad de hijos demasiado grandes y no tenían cómo mantener a esos hijos. Con este invento, pues, se pudo controlar un poco esa expansión, esa explosión demográfica. Otro invento que tuvo mucha importancia en el desarrollo de la humanidad fue la radio o la televisión. Posteriormente apareció el teléfono, el computador, el internet. Son otros de los inventos que nos han marcado y que nos han servido desde su aparición para que la humanidad se siga desarrollando a la par de la tecnología. La tecnología ha marcado un antes y un después en el desarrollo de la humanidad. Para la motivación de un invento, pues pueden nacer por la necesidad de tú satisfacer algo, de tú querer hacer algo que no puedes hacer porque de pronto es muy complicado. Y si tú utilizas la tecnología, se te puede facilitar, tú puedes inventar algo. Para ponerle unos ejemplos más concretos de inventos que nacieron por la necesidad. Antes, cuando no existía la lavadora, nuestras madres, nuestras esposas, tenían que lavar la ropa. Era con algo que se conocía como la batea, que era muy tedioso, con un manduco para aflojarle la mugre a la ropa. Eso demandaba, desgastaba mucho física y mentalmente a las personas que tenían que hacer ese oficio de lavar la ropa. Pero en estos momentos ya existe un invento maravilloso que le facilitó la actividad de lavar la ropa a nuestras mujeres, a las damas. Ahora simplemente hay unas lavadoras que lo único que le falta es planchar la ropa. Unas lavadoras que usted la conecta a la energía eléctrica, le conecta a la manguera del agua, le programa el ciclo, le echa por un recipiente, le echa el detergente, el FAB, y por el otro, en una bandeja, le deposita la ropa, la cantidad de ropa que usted desea que esa lavadora le lave, que le realice esa actividad sola, sin la intervención prácticamente de nuestras mujeres. Se programan los ciclos 5 o 10 minutos y a los 10 minutos, cuando usted regresa, ella misma le emite un sonido, un pitido que le avisa que ya terminaron los ciclos de lavado y ya la ropa prácticamente sale casi seca. Por eso le digo que lo único que falta es que aplanchen la ropa. Entonces, eso facilitó mucho, fue un invento que le facilitó mucho el trabajo a nuestras mujeres. Ahora, los primeros inventos, es cierto que tienen una fecha histórica prácticamente de la prehistoria. Y uno de esos primeros inventos se conoce como el juego. El juego no es que lo haya inventado el hombre. El juego siempre ha existido. Cuando caía un rayo y ese rayo prendía un árbol, prendía un monte, pues eso era juego. Pero no había la forma como manipular esa herramienta, el juego. Y eso se descubrió hace más de 1 millón de años, cuando los rayos provocaban incendios, pero que no se podían controlar, hasta que se inventó una forma de prenderlos sin disponer de la naturaleza. Este fue uno de los primeros inventos primitivos y fue utilizando 2 piedras. Así provocaban
el juego los primitivos habitantes de nuestro planeta. Frotaban dos piedras entre sí para sacar chispas y de ahí prendían el juego. El segundo invento, de pronto, que ha tenido un impacto muy significativo en la historia, fue el invento de la rueda. Ya, eso sí, bueno, no digamos que la naturaleza no intervino, pero sí ya se le atribuye más a los hombres y no a la naturaleza, como el invento anterior del juego que era producido en algunas ocasiones por los rayos. Acá, el segundo invento más grande de la historia, la rueda, permitió a la humanidad poder moverse, poder mover grandes cosas sin tener muchos esfuerzos. La más antigua evidencia del uso de la rueda está fechada por allá en el año 3500 antes de la aparición de Jesucristo. El invento se difundió rápidamente en el mundo occidental. Son múltiples los usos que se le han dado a la rueda, esencialmente en el desarrollo, en el progreso de la humanidad. Bien, entonces ahora vamos a pasar de los inventos prehistóricos a los inventos que son considerados como los inventos modernos. Entre los inventos modernos se encuentran artefactos que han facilitado la comodidad mecanizando diversas actividades que antes de su aparición solamente era posible efectuar esas actividades en una forma manual, como el que les mencioné ahorita anteriormente, el de la lavadora. Es un invento moderno. Un ejemplo de esos inventos modernos, para comenzar de los más pequeños a los más grandes, vamos a referirnos al invento de la cerilla, lo que se conoce como el fósforo. Ese invento fue creado por allá en el año 577 después del nacimiento de Jesucristo y se creó en la China. Los chinos se le atribuyen muchos de los inventos de la humanidad. Posteriormente apareció un invento que también le ha servido mucho y le sigue sirviendo a la humanidad, es el invento de la imprenta. Esto trajo un gran avance en la humanidad porque de esa forma se podían plasmar, se podían guardar los acontecimientos históricos y los eventos de la humanidad. Fíjense ustedes que existen algunos sitios donde hay unas piedras que ya aparecen con unos rasgos de imprenta, aparecen unos dibujos que representan algunos acontecimientos, algunos hechos que se vivían en esa época. Bueno, eso es la imprenta, pero de una forma más moderna, porque ya acá utilizamos unas máquinas para hacer esas impresiones en papel. Inicialmente, pues, se utilizaba el papel llamado papiro, pero posteriormente ya se comenzó a manipular el papel, que también fue uno de los inventos de la humanidad. La imprenta fue otro gran avance en la humanidad y pues después aparecieron los romanos, que también tenían unos sellos que imprimían hojas de inscripciones sobre objetos de arcilla, sobre objetos de piedra. Eso apareció por allá en el año 440 antes del nacimiento de Jesucristo y también antes, en el año 430 antes de ese mismo nacimiento. De manera que los romanos también se le pueden atribuir unos inventos muy significativos para el desarrollo de la humanidad. Yo me voy a permitir aquí, en esta guía taller que les voy a dejar para que realicemos la actividad de hoy, la relación de 20 inventos que a mi modo de ver, pues, tuvieron un impacto muy grande en el desarrollo de la humanidad. No son solamente esos inventos, hay muchos inventos, pero yo me tomé el trabajo de sacar 20 inventos. Y de allí vamos a sacar una actividad que está en la última página de esta guía taller. Esos inventos modernos comienzan precisamente con la imprenta. Es importante que ustedes, cuando hagan la lectura de este contenido, de este documento, vayan anotando el nombre del invento, el año en que nació, se creó ese invento y a quiénes se le atribuyen esos inventos. Hay algunos inventos que no se le pueden atribuir a ninguna persona, como por ejemplo el invento de la rueda. No es atribuible a ninguna persona específicamente porque no se sabe exactamente la fecha en que apareció la rueda ni quién fue la primera persona que creó una rueda. Okay, entonces comenzamos aquí. Estos 20 inventos sobre los cuales vamos a trabajar la guía taller comienza con la imprenta. El segundo
es la electricidad que apareció en el siglo XIX. Como dice por ahí la Biblia, y se hizo la luz y la mayoría del resto de la vida moderna. La aparición de la electricidad provocó otra cantidad de inventos en la humanidad, en el desarrollo de la humanidad. También tengo ahí, dentro de esos inventos, la penicilina, que fue creada en el año 1928, ya es un invento más moderno. Entonces, es un invento accidental en el año 1928. ¿Okay? También tengo relacionada en esa lista de los 20 inventos más significativos, tengo la electrónica de semiconductores. Esos inventos están asociados con los elementos que se utilizan en los computadores, y eso fue creado a mediados del siglo XX. También tenemos un invento que utilizamos muchas personas, son las lentes ópticas. Las lentes ópticas, las gafas, los espejuelos, fueron creados en el siglo XIII. Siempre han existido las personas con alguna deficiencia en la vista. Entonces, para eso fueron creadas las lentes ópticas. Como les hablé anteriormente, otro de esos grandes inventos es el invento del papel, que fue descubierto, fue creado por allá en el siglo II, después de Jesucristo. Un invento más moderno que también tengo relacionado es el motor de combustión interna, que apareció a finales del siglo XIX. Las vacunas. Fue un médico británico llamado Edward Jenner que usó la vacuna del virus de la viruela para proteger contra la propia enfermedad en el año 1796. Bien, entonces aparece la relación de esos 20 inventos que ustedes van a leer allí, van a sacar un resumen y me van a responder el taller que se encuentra en la página número 6. Está formado por 3 columnas. Obviamente deben colocarle el nombre del estudiante y el ciclo en el que ustedes están cursando. La primera columna se refiere al año en que fue creado ese invento. Luego el nombre del invento, y también la tercera columna me van a colocar el autor o los autores a quienes se les atribuye ese invento. ¿Okay? Muy bien, entonces esa es la actividad que tenemos para el día de hoy, 11 de julio, sábado 11 de julio. Espero que esta actividad pues sea de muy buen provecho para ustedes. Gracias por su atención y manos a la obra.